Los israelitas, una vez asentados en Canaán, comenzaron a apartarse de Dios. Atraídos por las costumbres y creencias de los pueblos vecinos, adoptaron la adoración de dioses extranjeros, como Baal y Astarte. Su infidelidad tuvo graves consecuencias. Dios, indignado por su desobediencia, permitió que Jabín, el poderoso rey de Canaán, los sometiera. Durante 20 años, los cananeos dominaron a Israel con brutalidad. Sísara, el comandante del ejército cananeo, era temido por su destreza militar y por su gran flota de carros de guerra de hierro, armas inigualables en aquel tiempo. Las aldeas israelitas vivían bajo constante terror. Los caminos se volvieron inseguros, pues los soldados de Sísara patrullaban cada rincón, extorsionando y saqueando. Muchos israelitas abandonaron sus hogares y buscaron refugio en las montañas. Los campesinos apenas podían cosechar sus campos sin el temor de ser atacados. Las mujeres y los niños vivían con miedo, pues los invasores no tenían piedad. En medio de ese sufrimiento, el pueblo clamó a Dios, rogando por liberación. En respuesta a sus súplicas, Dios levantó a una jueza y profetisa, una mujer de gran sabiduría y fe inquebrantable, Débora. En medio de la incertidumbre y el sufrimiento, Débora, inspirada por Dios, comprendió que era el momento de actuar. Desde su lugar de juicio, bajo la imponente palma que llevaba su nombre, envió un mensajero en busca de Baracu, un reconocido guerrero israelita. Baracu vivía en la región montañosa de Neftalí, donde entrenaba a un pequeño grupo de hombres. Su destreza en el combate era innegable, pero sabía que enfrentarse a los cananeos no sería fácil. El mensajero llevó hasta él con urgencia, narrándole las palabras de Débora. La misión era clara: debía reunir un ejército de 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y marchar al monte Tabor. Allí, Dios les entregaría la victoria sobre los cananeos. La noticia era alentadora, pero también despertaba inquietud. Baracu comprendía la gravedad de la tarea, pues Sísara no dudaría en desatar toda su furia sobre los israelitas. Sin embargo, la orden venía de Dios a través de su profetisa. Con determinación, Baracu partió hacia la palma de Débora, listo para aceptar su destino. Baracu llevó ante Débora, su mente aún cargada de dudas. La profetisa, con su mirada serena pero firme, le transmitió nuevamente la orden de Dios. Debía reunir 10.000 hombres y marchar al monte Tabor, pues allí el Señor entregaría a Sísara en sus manos. Pero Baracu, consciente de la superioridad militar de los cananeos y temeroso de fracasar, hizo una petición inesperada. Solo iría a la batalla si Débora lo acompañaba. No confiaba completamente en su propia capacidad, pero sí en la presencia de Dios que hablaba a través de la jueza. Débora aceptó, pero le advirtió que, debido a su falta de confianza, la gloria de la victoria no sería suya. En su lugar, Dios entregaría a Sísara en manos de una mujer. Las palabras de Débora resonaron con fuerza en el corazón de Baracu. Aún así, decidió aceptar la misión y comenzó a organizar a los hombres de Neftalí y Zabulón. Mientras tanto, la noticia del levantamiento israelita comenzó a esparcirse, llegando hasta los oídos de los cananeos. Sísara, furioso, ordenó que su ejército se preparara para el combate. La guerra era inminente. La convocatoria de Baracu tuvo una respuesta inmediata. Hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón abandonaron sus campos y hogares, armándose con lanzas, espadas y arcos rudimentarios. Aunque no tenían la sofisticación ni los temidos carros de hierro de los cananeos, su fe en la promesa de Dios los impulsaba. Bajo el liderazgo de Baracu y con Débora a su lado, el ejército israelita ascendió al monte Tabor, estableciendo su campamento en su cima. Desde allí, podían divisar el vasto valle de Jezreel, donde las fuerzas de Sísara se reunían. La visión del enemigo era sobrecogedora. Cientos de carros de hierro relucían bajo el sol, alineados en formación perfecta. Los israelitas sintieron un nudo en el estómago, pero Débora los alentó. «Hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en nuestras manos», proclamó. Su voz resonó entre los guerreros, infundiéndoles valor. Baracu, con la determinación renovada, ordenó que todos se prepararan.
La batalla estaba por comenzar. Cuando los cananeos avanzaron hacia la batalla, confiaban en su aplastante superioridad. Sus carros de hierro eran su arma más letal, capaces de destruir cualquier resistencia con facilidad. Sin embargo, lo que no esperaban era la intervención divina. Justo cuando Sísara dio la orden de ataque, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes negras cubrieron el sol y el trueno retumbó con furia. Una repentina tormenta estalló sobre el valle. La lluvia caía con una intensidad devastadora, convirtiendo la tierra firme en un lodazal. Los carros de hierro, antes imparables, quedaron atrapados en el barro. Los caballos relinchaban en pánico, mientras los soldados cananeos intentaban desesperadamente moverse, solo para ser alcanzados por las flechas y espadas de los israelitas que descendían del monte Tabor con un grito de guerra. El ejército de Sísara, atrapado y desorganizado, empezó a desmoronarse. Los israelitas, con una fuerza que solo podía venir de Dios, atacaron con valentía, derribando a sus enemigos. La batalla que parecía imposible estaba siendo ganada, no por la estrategia humana, sino por el poder del Señor. Sísara, al ver su ejército colapsar, sintió el terror apoderarse de su corazón. Sus imponentes carros de guerra, que antes aseguraban la victoria, ahora eran trampas mortales en el barro. Sin otra opción, abandonó su vehículo y se lanzó a correr a pie, esquivando cuerpos y armas caídas. Sus soldados, viendo que su líder huía, también intentaron dispersarse, pero fueron abatidos por los israelitas, que ahora dominaban la batalla. El comandante cananeo corrió sin rumbo fijo, con el lodo empapando sus vestiduras y su respiración entrecortada. Buscaba un refugio seguro, lejos del desastre. En su desesperación, divisó una pequeña tienda solitaria en la llanura. Sabía que pertenecía a Jael, esposa de Heber el Ceneo, un pueblo que no estaba directamente involucrado en el conflicto. Pensó que allí encontraría protección. Con el miedo en sus ojos, Sísara se dirigió apresuradamente hacia la entrada de la tienda, con la esperanza de que aún pudiera salvar su vida. Jael observó a Sísara acercarse con paso tambaleante. Su ropa estaba empapada, su rostro cubierto de sudor y lodo. Con voz entrecortada, el comandante le suplicó refugio. Jael, con calma, le hizo señas para que entrara en la tienda. Sin dudar, Sísara cruzó el umbral y se dejó caer exhausto sobre el suelo cubierto de pieles. Sabía que no podía confiar en nadie, pero el agotamiento era demasiado. Jael, con una actitud gentil, cubrió a Sísara con una manta y le ofreció leche en lugar de agua, un gesto que lo relajó y le dio una falsa sensación de seguridad. Su respiración se volvió más pausada y pronto sus ojos comenzaron a cerrarse. Mientras dormía, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo, acercándose silenciosamente al hombre que tantos sufrimientos había causado a Israel. El silencio reinaba en la tienda. Jael se arrodilló con sigilo junto a Sísara, sintiendo la firmeza del martillo en su mano. Sabía que este era su momento. Con precisión y fuerza, levantó la estaca y la clavó con un golpe certero en la sien del comandante cananeo. Sísara apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo se estremeció antes de quedar inmóvil. La guerra de Israel contra los cananeos había terminado en ese preciso instante, no en el campo de batalla, sino dentro de una tienda humilde, por la mano de una mujer. Jael se incorporó, su respiración acelerada, observando el cuerpo sin vida a sus pies. Sabía que debía informar a Baracu. Con paso firme, salió de la tienda y esperó a que el comandante israelita llegara. Cuando Baracu apareció en la llanura, aún buscando a Sísara, Jael le hizo una señal y le dijo con serenidad: «El hombre que buscas está aquí». Baracu entró y vio el destino de su enemigo, comprendiendo que la victoria de Dios se había consumado de una manera inesperada. Tras la victoria, Débora y Baracu se reunieron con los soldados de Israel. La alegría era inmensa, pues Dios había librado a su pueblo de la opresión. En agradecimiento, Débora entonó un cántico de alabanza, relatando la grandeza de la intervención divina y la valentía de Jael. Su voz resonó entre los montes, mientras los guerreros se unían en júbilo.
El cántico describía cómo Dios luchó por Israel, cómo la naturaleza misma se puso en contra de los cananeos, y cómo una simple mujer se convirtió en el instrumento final de la victoria. Baracu, que al principio dudó, ahora cantaba con convicción, reconociendo la soberanía de Dios en la batalla. La batalla contra Jabín y sus ejércitos fue aclamada como una de las mayores victorias del pueblo de Israel. Tras la caída de Sísara a manos de Jael y la destrucción del ejército cananeo, los israelitas finalmente encontraron alivio del dominio opresor. Débora y Barak, ahora símbolos de la liberación de Israel, reunieron al pueblo para celebrar el triunfo que el Señor les había concedido. Débora, con su postura imponente de profetisa y jueza, se levantó ante la multitud. Con los ojos elevados al cielo, entonó un cántico de alabanza a Dios, exaltando su poder y misericordia. Sus palabras resonaron por los valles y montañas, grabándose en la memoria del pueblo. Barak, a su lado, observaba con respeto y humildad, reconociendo que la victoria no vino solo por su liderazgo, sino por la dirección divina. Durante años, Israel disfrutó de una paz nunca antes experimentada. Los enemigos temían atacar nuevamente, sabiendo que Dios estaba al lado de los israelitas. Débora continuó juzgando con sabiduría, y Barak, antes vacilante, se convirtió en un líder admirado. El pueblo, ahora fiel, prosperó bajo la seguridad de la alianza renovada con el Señor. María Magdalena era una mujer de belleza inconfundible, pero su alma estaba atormentada. Magdala, su ciudad natal, era próspera, pero escondía un lado oscuro. Las calles estaban llenas de mercaderes, pescadores y romanos, y María se veía sumida en una vida de lujo y sufrimiento. Algunos decían que era una prostituta, otros que estaba poseída por 7 demonios. Su corazón ansiaba algo más allá de la riqueza y los placeres momentáneos, pero su alma estaba atrapada. Una noche, en medio de una tormenta, María miró al mar de Galilea. El viento balanceaba sus vestiduras rojas, y lágrimas caían por su rostro. El peso de sus pecados la aplastaba, pero no sabía cómo escapar. Hasta que escuchó hablar de un hombre llamado Jesús, que sanaba a los enfermos y liberaba almas. ¿Podría él liberarla también? Un día, la multitud murmuraba sobre la llegada de un profeta que hablaba de amor y perdón. María, cubierta con un velo oscuro, se mezcló entre la gente. Su corazón latía fuerte al ver a Jesús, un hombre de semblante sereno y mirada penetrante. Cuando él la vio, María sintió como si su alma fuera expuesta. Ella cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz salió débil, implorando por liberación. Los fariseos se burlaban, llamándola pecadora indigno. Pero Jesús, con un gesto, hizo callar a todos. Extendió su mano y, con voz firme y amorosa, dijo: «Mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Un escalofrío recorrió el cuerpo de María. Por primera vez en años, sintió alivio, como si cadenas invisibles se rompieran. Cuando Jesús pronunció las palabras de liberación, María sintió una fuerza invisible salir de su cuerpo. Un grito involuntario escapó de sus labios, y ella cayó al suelo, temblando. El aire a su alrededor pareció iluminarse, y por primera vez en años, su espíritu encontró paz. Las sombras que la atormentaban se disiparon como niebla al amanecer. La multitud murmuraba, dividida entre asombro y desconfianza. Algunos fariseos se alejaron, molestos por la misericordia de Jesús. María levantó el rostro, sus ojos brillando con lágrimas y alivio. «Señor, ¿quién soy yo para merecer tal gracia?», susurró. Jesús sonrió y respondió: «Eres hija de Dios, y Él te llama por tu nombre». Con el corazón renovado, María supo que nunca volvería a la vida que llevaba antes. Decidió seguir a Jesús y aprender de él. Dejó atrás su antigua existencia y comenzó a caminar al lado de los discípulos, dispuesta a servir y testificar el poder del amor divino. María Magdalena comenzó a viajar con Jesús y los discípulos, escuchando atentamente sus palabras. Su corazón se llenaba de esperanza al ver milagros suceder ante sus ojos. Fue testigo de la curación de ciegos,
la multiplicación de los panes e incluso la resurrección de Lázaro. A diferencia de lo que esperaba, Jesús trataba a las mujeres con dignidad, algo raro en esa época. María percibió que su misión era anunciar el amor y la misericordia de Dios. Un día, mientras caminaban por un polvoriento camino, Pedro la miró con desconfianza. Muchos discípulos aún resistían la idea de una mujer entre ellos. ¿Por qué nos sigues?, le preguntó. María, con serenidad, respondió, porque fui liberada, y mi corazón ahora pertenece al Señor. Jesús la escuchó y sonrió, mostrando que la aceptaba completamente. Ella aprendió a servir y a amar incondicionalmente. Con cada paso, su fe crecía, convirtiéndose en una de las seguidoras más fieles del Maestro. En una cena en casa de Simón, el fariseo, María Magdalena entró discretamente, sosteniendo un frasco de alabastro con un perfume carísimo. Se arrodilló a los pies de Jesús y, sin dudarlo, rompió el frasco, derramando el bálsamo sobre él. El dulce aroma se dispersó por el ambiente. Lágrimas caían silenciosamente mientras ella secaba los pies de Jesús con su propio cabello. Su corazón rebosaba de gratitud. Los fariseos se indignaron. Si él supiera quién es esta mujer, no permitiría esto, murmuraron. Jesús los miró con firmeza. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré, no me diste agua para los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas. No me saludaste con un beso, pero ella no deja de besar mis pies. Sus muchos pecados le han sido perdonados, porque mucho amó. María lloraba en silencio. Por primera vez, alguien la veía como hija de Dios, no como pecadora. En la noche de la última cena, María no estaba presente entre los 12, pero se veía todo de cerca. Sentía en su corazón que algo estaba a punto de suceder. El ambiente estaba tenso, y los discípulos parecían inquietos. Más tarde, cuando Jesús fue al Getsemaní a orar, María observó desde lejos, angustiada. El viento frío de la noche soplaba su cabello, y una angustia inexplicable la invadía. De repente, el silencio fue roto por el sonido de soldados marchando. Judas, uno de los discípulos, se adelantó y besó a Jesús en la cara. María puso las manos en su pecho, horrorizada. Jesús estaba siendo traicionado. Se desató la confusión. Pedro sacó una espada, pero Jesús lo detuvo. Con los ojos llenos de dolor, María vio a su maestro ser llevado como un criminal. Corrió a contar a las otras mujeres. El miedo invadía a todos, pero María sabía que su fe no podía flaquear. María Magdalena estaba entre las pocas que permanecieron al lado de Jesús durante la crucifixión. El cielo estaba oscuro, y el sonido de los martillazos resonaba en las calles, mientras los soldados clavaban a Jesús en la cruz. Sentía como si su propio corazón fuera atravesado. Su mirada no se apartaba del Maestro, que sufría en silencio. María estaba acompañada de otras mujeres, incluida su madre, María, y algunas de las discípulas. El dolor era palpable, pero no podía apartar los ojos del sufrimiento de Jesús. Veía los insultos de los soldados, las burlas de los espectadores, y sentía una angustia indescriptible. Jesús, con un esfuerzo visible, miró hacia ella y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Se refería a Juan, el discípulo amado, quien debía cuidar a María después de su partida. María Magdalena permaneció allí, junto a la cruz, en un acto de profunda adoración y lamento. Sentía que la muerte de Jesús no era el fin, sino el comienzo de una gran revelación, aunque su corazón sangraba en ese momento. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena siguió de cerca la retirada de su cuerpo de la cruz. José de Arimatea y Nicodemo, dos miembros del consejo que secretamente seguían a Jesús, tomaron el cuerpo y lo prepararon para el entierro. María Magdalena estaba inconsolable. Observaba con los ojos llenos de tristeza mientras el cuerpo del Maestro era envuelto en lino y bálsamos. Quería ayudar, pero sus manos temblaban de dolor. Sus pensamientos estaban desordenados. Aún no podía creer que el hombre que la había liberado y dado una nueva vida estaba ahora muerto. Con las otras mujeres, siguió el cortejo hasta el sepulcro donde Jesús sería enterrado.
María Magdalena fue una de las últimas en dejar el lugar, permaneciendo en silencio, vigilando la tumba, esperando que algo extraordinario sucediera. En el tercer día, María Magdalena fue al sepulcro de madrugada, llevando especias y afeites para ungir el cuerpo de Jesús. Pero al llegar, vio que la piedra que sellaba la entrada del sepulcro había sido removida. El miedo y la confusión se apoderaron de su corazón. Corrió hasta los discípulos, contándoles lo que había visto, pero, antes de que pudiera decir más, regresó al sepulcro. Allí, 2 ángeles vestidos de blanco estaban sentados donde Jesús había sido colocado. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. Ella respondió, aún sin entender, «Han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Cuando se giró, vio a un hombre de pie, pero no lo reconoció de inmediato. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?», le preguntó. Cuando él dijo su nombre, María, sus ojos se abrieron y, en un acto de alegría, exclamó, «Raboni», era Jesús, resucitado. María Magdalena, maravillada, corrió a contarles a los discípulos. Ella fue la primera testigo de la resurrección, la elegida para anunciar al mundo la victoria sobre la muerte. Después del encuentro en el sepulcro, María Magdalena corrió hacia los discípulos, exclamando con gran entusiasmo, «Vi al Señor, Él vive». Pero los discípulos, al principio, no creyeron en sus palabras, pensando que estaba delirando. María, determinada, insistió. Sabía que algo extraordinario había sucedido, y que su misión no había terminado. Jesús, en su misericordia, se apareció nuevamente a los discípulos. María Magdalena fue la primera en recibir este privilegio. Su vida, marcada por un pasado de sufrimiento y pecado, ahora tenía una nueva misión: ser testigo de la resurrección de Cristo y difundir su palabra de esperanza. Ya no era la mujer perdida de Magdala, sino una mensajera del reino de Dios. María Magdalena sabía que su amor por Jesús la haría lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier desafío. Su fe era inquebrantable, y su misión apenas comenzaba. Después de la ascensión de Jesús, María Magdalena se convirtió en una de las líderes de las primeras comunidades cristianas. Viajaba de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio y cuidando de los nuevos convertidos. Su historia, de pecadora a discípula fiel, tocaba los corazones de muchos. Ella testificaba el poder del perdón y la gracia de Dios, y su vida reflejaba el amor que había recibido. En una pequeña casa en Efeso, María compartía la palabra con otros, y todos la veían como una mujer sabia y respetada. No solo contaba su propia historia, sino también la historia de Jesús, proclamando con fervor su muerte y resurrección. Cada palabra que hablaba tenía un peso de verdad y emoción. María Magdalena se convirtió en una verdadera evangelista, un faro de luz y fe para todos a su alrededor. El legado de María Magdalena perdura hasta el día de hoy. Su historia de transformación, fe y amor es contada en iglesias y comunidades de todo el mundo. Ella es recordada como la primera en ser testigo de la resurrección de Jesús y la primera mujer en llevar el mensaje de la esperanza a los discípulos. Su vida sirve como ejemplo de que, independientemente del pasado, todos tienen la oportunidad de redimirse y acercarse a Dios. El amor de María Magdalena por Jesús es una luz que ilumina el camino para todos los que buscan perdón y salvación. Su fe no solo fue testificada, sino que fue la base sobre la cual muchas comunidades cristianas se erigieron. María Magdalena es ahora una figura venerada, y su nombre resuena como símbolo de redención, coraje y fe inquebrantable.